¿Y en qué momento decidieron hasta acá y ahora va a haber un cambio? Ustedes cuando llegaste tú y Mo a nuestra casa, Pero yo los vi bien ahí como y- establecidos. O sea, nosotros seguíamos haciéndolo porque nuestro propósito era hacer videos, ¿no? ajá, Obvio de todo lo que estoy contando, mis suegros lo sabían porque sabían que claro. íbamos a estar desconectados 2 meses y que Mm, no iban a saber nada de Nancy. Y Nancy tenía una comunicación muy fluida con mis suegros. ujú. Yo no tanto con mis padres. Yo les dije, no, ahorita fíjate, voy por la manzana y estamos en un lugar donde no vamos a tener conexión. Yo no tenía esa confianza y me agradó mucho poder ser sincero Ujú. con mis suegros, ¿no? Y todas las historias, ellos saben a lo que nos exponimos y pues en oración estuvieron también con nosotros para que todo estuviera bien, ¿no? Y yo recuerdo yo le dije, Nancy, no, no le digas. Y dice, ¿cómo? Apenas estaba yo conociendo a mi suegro, era Ujú, nuestro viaje de luna de miel ujú. prácticamente Sí, sí, todo este sí. viaje. Son experiencias en nuestra mochila de vida que llevamos con nosotros y que nos unió cada vez más y nunca me dio la espalda y siempre andaba ahí conmigo luchando y buscando de que, ¿sabes qué? Tenemos un propósito y siempre como que fijando una meta, ¿no? Juntos. Y ahora la siguiente meta y cuando me preguntas hasta dónde, cuándo no le volteamos hacia el norte para hacer esos trabajos, fue cuando Mo y tú vinieron y yo decía, mira, yo tengo ese canal, sí, los vídeos tienen unas vistas, pero pues nosotros vivimos de otras cosas, ¿no? ¿Y tú por qué puedes vivir de esto? Muy bien. Y ya me enseñas, no, a ver, muéstrame cuánto es tu ingreso. Y ya, yo, ay, no Yo me sé, acuerdo de eso. no sé si quiero mostrarte, ¿no? Como suizo. Mira, $150 o algo, ¿no? Esto hiciste en Era un un mes. poco más, pero no era lo máximo que podía ¿Cuánto era? sacar. Ya no recuerdo. No sé, era un poco más de $1000, creo. mil Algo así. dólares. Pero sí. Y dijimos, no, pues. O yo creo que era como algo cientos, ¿no? Cientos. Porque no era mucho. había 3 videos que pegaron muy fuerte Sí, justo cuando llegaron. El de sí. 10 cosas que no tienes que hacer en México, Sí, que sí, era nuestro mejor video. justo andabas pegando muy, muy fuerte. Y yo me acuerdo que llegamos y estuvimos ahí en la sala. Y Y ya, yo les mostré la pantalla y tú lo analizaste, ¿no? sí, y ya luego Mo y yo nos metimos en tus analytics. O sea, ya luego tú nos dices, bueno, sí, los voy a demostrar. Y creo que Mo agarró la compu. Sí, 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 sí. Y dijimos, bueno, nos podemos meter así bien, bien en tus analíticos. Ah, bueno, ya chingo su madre, métete. Y dijimos, oye, güey, ¿por qué no pones más anuncios? ¿Por qué no haces esto y aquello? Sí, porque ni le estaba poniendo. Al inicio yo le decía, no, que es que para la audiencia no los quiero castigar. Ujú. Y ustedes decían, no, pon el de inicio, tienes que activar aquí, a esta casita, esto, lo otro, ¿no? Y ya dijo, bueno, vamos a ver si la audiencia quiere seguir viendo los videos, ¿no? Pero ya estaba muy enamorado de archivar estos recuerdos. Claro, Obviamente los videos de California solo subimos uno en ese momento. Saber que tengo cronológicamente archivado toda esa historia como un libro, un diario donde puedo entrar a YouTube y buscar el año 2015, 2016. Cada año era tanta aventura y no poder verlo en la televisión de inmediato es sí, como, para mí es muy valioso. Y ahora que claro, Aisha está con nosotros, mi sí, niña que tiene 5 años, es como también hacerle ver que puede hacer lo que quiere. claro. Sus abuelitos, su abuelita, papás, todo eso lo hicimos en 10 años, ¿no? Porque ya van 10 años de que empezamos con toda esta aventura. Y que luego, años después, mis suegros hacen un camino a Santiago con nosotros, Ajá. que son todos partes de un estilo de vida. eh, no me lo pudiera haber imaginado, ¿no? Qué Pero loco. sí fue un punto de quiebre cuando ya se tuvimos y nos decían, oye, déjate de estas locuras que me estás diciendo, ¿no? Nancy ya está que no quiere con Sí. esto, ¿no? Es que Y no sabía, güey. Eso no sabía. O sea, sabía que tú a veces con Nancy ibas a cosechar, pero yo dije, pues es un sí, pinche. no lo compartimos casi Sí. nunca, porque es como Creo que un solo en tema. una anécdota al lado lo soltaste Pero tantito, creo que pero. es importante, dando un poco de contexto de el matrimonio sólido que llevo con Nancy, porque tanto en las buenas, es fácil estar con alguien en las Ujú. buenas. Pero realmente ver un ciclista y no tiene y te habla de sueños, que lo que quiere hacer, y realmente lo hacen y te acompaña hasta Manzanillo que llegamos al final.
Eso es realmente muy, muy valioso y es Mm. como que no son solo palabras, son vivencias, son todos esos recuerdos. Miramos ahora un mapa mundi y nos llegan todos esos recuerdos. Qué locura. Oye, hasta la fecha no supe, que eso fue un cambio tan cabrón cuando No, yo por llegamos eso ahí, les güey. tenemos mucho Pero qué bonito, amor y güey. cariño a ti, amor, la verdad. Porque después yo me acuerdo que tú empezaste a bloguear chido, chido. Y yo creo que hoy en día en habla hispana de daily vlogging. Pues no hacemos tanto el daily, ¿no? Bueno, Estábamos, bueno, de blogging, hay de fases, ¿no? storytelling, de que documentas a dónde vas, ¿no? Como, pues yo conozco pocas referencias que hacen algo parecido como tú haces hoy en día. Me gusta mucho lo que hago pues la verdad sí me sigue entusiasmando saber que Aisha va a conocer nuestra historia, ¿no? Tiene Ujú. que, y tal vez nuestros nietos, si Dios quiere, no sé, van a saber de que si están ellos en una situación en la vida donde dicen, híjole, no me gusta lo que estoy haciendo, pueden voltear a ver y ver sus padres o los abuelos y decir, pues si ellos pudieron, ¿qué me ata aquí, no? Ujú. ¿Cómo es la experiencia? Ahora Aisha tiene 5 años de criar a una niña entre tantas culturas. Porque Wow, pues, es es una increíble. locura, porque es que una vez nos vimos hace unos años en una playa. Y yo me acuerdo, tu papá estaba ahí. Y es como, qué locura, güey, cuando tu papá empieza, o sea, conmigo habla en alemán alto. Ya luego contigo de repente hablaba en alemán suizo. Sí, Ya luego Suiza alemán. cambiaron al español de España, o sea, tu papá, pero tú hablas como el español como tú lo hablas. Y ya, claro, luego tus suegros de Monterrey, que también es una cultura en sí, pues de los regios, ¿no? Sí, es muy enriquecedora para ella, ¿no? Ahorita siempre intentamos que ella escoge lo que quiere aprender, ¿no? Hoy, en Nancy, pues fue muy firme con el homeschooling. Ella le dedicó mucho tiempo a Aisha también. El inglés y el español es lo que principalmente maneja Aisha y el italiano, porque pues, tuvimos una racha en Italia y ella iba a la escuela ahí. Ujú. Pero ahora quiere ella aprender alemán por Aisha. Rammstein, por Rammstein. ¿Le enseñas a Ramshan a Aisha? Sí, No manches. Du hast, le encanta. Y se pone, le gusta Du mucho el rock, hast. ¿no? Entonces Du hast ella misma mich. empieza, yo no le quería imponer el alemán porque a la larga pues yo no veo que iba a regresar a Suiza, yo ya sé que no voy a regresar a Suiza. Ujú, Entonces tengo tal vez ya menos, pero un conflicto ujú, interior aún con el idioma y con lo que viví ahí, ¿no? ujú, Entonces no me interesaba mucho esforzarme o esforzarla a que aprendiera alemán, porque no veía mucho futuro para ella de va a vivir en Suiza o Alemania, no quiero. Tal vez de una forma ahora muy, muy egoísta, de que tal vez no veía yo que iba su camino, ¿no? Pero también siempre estaba abierto, ya era suficiente con el italiano, el inglés y el español. Pero ahora ella como que está muy en la música y el rock y, y pues aquí hay muchas escuelas alemanas buenas. Claro. Entonces, ya ella mismo, oye, ¿cómo se dice? Eins, porque están eins, zwei, drei, Sí. de América también, la canción de Rammstein, todo Rammstein, ¿no? No le pongo el video oficial porque el video oficial No, es sí muy se fuerte, pasan el lanza, pero Rammstein. los conciertos son increíbles de Sí, Rammstein, ¿no? sí. Son muy ingeniosos, entonces a ella le gusta como ver el en vivo de los conciertos. Entonces, ¿qué quiere decir Eins? Ah, y ya ella misma, ah, ya puedo contar en alemán. ¿Y cómo que tú hablas alemán? Sí. Y ya ella mismo Ya, ahorita ya se enteró de que tú hablas alemán, yo, pues. eso ya cuando estamos en Suiza, ¿no? Claro, Pero sí era como diferente suiza-alemán y alemán, ¿no? claro. Alemán alto. Entonces ella está muy interesada en el alemán alto, entonces ahorita le estoy enseñando alemán. Qué padre. Y es mucho más receptiva si viene de ella, ¿no? De que, Ajá. a ver, siéntate, ahora vamos a decir, das ist die Wand, das ist die Kamera, das ist... Repite, ¿no? No lo va a Claro. succionar de forma natural, ¿no? Entonces, ¿cuántos idiomas ahora está como Ella habla? habla tres Ajá. y ahora estamos con el alemán. Órale. Porque luego también las escuelas alemanas Sí, te no, exigen un poco de alemán. por supuesto.